Fue una de las figuras más emblemáticas de la República Dominicana y de los líderes de masas más reconocidos del país. Dedicó su vida a la lucha por la justicia social, la democracia y la igualdad. Su trayectoria política estuvo marcada por su carisma, su capacidad de conectar con el pueblo y su incansable esfuerzo por construir un país más justo para todos. Al ser hijo de inmigrantes haitianos, fue objeto de campaña de discriminación y ataques, propiciados por sus contrincantes electorales. Asumió el liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano a pesar de su incuestionable capacidad y trayectoria. Nunca alcanzó la presidencia de la República. Por fin vinieron la gente, por fin se abren las ventanas, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Conozca más sobre la vida de este gran dominicano, el líder más grande que ha parido la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, 2 días antes de morir, se me dio en su habitación de San Cristóbal, tomó un pequeño papelito, de papel de traza, y me dijo, me puso 10 personas, yo cumplí al pie de la letra. Milagro, vicepresidenta. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Desde 1961, Peña Gómez se convirtió en un aliado del profesor Juan Bosch, el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano. Bosch ganó las elecciones presidenciales de 1962, el primer presidente democrático en 32 años, pero su gobierno fue derrocado en un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. En 1965, Peña Gómez se rebeló y por medio de la radio donde laboraba como locutor, llamó a la insurrección popular contra el golpe militar pidiendo el retorno del profesor Juan Bosch. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ordenó una invasión militar. Para evitar lo que temía era un posible movimiento comunista en el país. Sin embargo, Peña Gómez usó sus habilidades oratorias en oposición de esa intervención. Al final, una negociación forzada llevó a Joaquín Balaguer a la presidencia y al PRD a una larga oposición para los próximos 12 años. La represión por parte de Balaguer fue intensa durante todo ese periodo. Peña Gómez estudió Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y Ley Laboral durante 2 años en la Universidad de París. En el exilio, también estuvo involucrado en los esfuerzos para obtener la condena internacional de violaciones de los derechos humanos en la República Dominicana, donde estableció relaciones con grupos internacionales que serían importantes para el resto de su vida. Aquí probablemente habrá una reforma constitucional después de agotado el proceso electoral. Antes de 1973, Juan Bosch y Peña Gómez tuvieron un enfrentamiento que resultó en la ruptura de Bosch con el partido que había fundado y la creación de uno nuevo. En noviembre, Bosch renunció para formar el Partido de la Liberación Dominicana,
Bajo el liderazgo de Peña Gómez, el PRD ganó las elecciones presidenciales de 1978 con el líder Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco. El mismo fue síndico de Santo Domingo desde 1982 al 1986. Esta posición automática lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia, pero su partido lo hizo a un lado en 1986, con el argumento de algunos de los líderes de que sería imposible que un hombre de color, especialmente uno de ascendencia haitiana, pueda convertirse en presidente de la República. Peña perdió las primarias de Jacobo Magluta después de que una revuelta violenta se produjera en el Hotel Dominican Concorde, el lugar donde tuvo lugar el encuentro. Ese episodio es recogido en la historia como el Concordazo, y para que se pudiera presentar un candidato en las elecciones del 16 de mayo de 1986, el entonces presidente Salvador Jorge Blanco debió promover lo que se denominó como un pacto a la unión con el PRD, marcado por las luchas internas y el descontento generalizado por la corrupción. Bajo la presidencia de Jorge Blanco, Balaguer volvió a ser reelegido. Del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas que ha tenido la República Dominicana, un demócrata a carta cabal, una persona que lo entregó todo por la República Dominicana y es uno de los principales constructores de la democracia dominicana. En 1990, Peña ganó la candidatura con un partido debilitado. Peña se postuló para la presidencia, quedando en tercer lugar detrás de Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano y Bosch del Partido de la Liberación Dominicana. En 1994 el PRD estuvo fortalecido y consolidado. La campaña presidencial fue violenta y sucia, y Peña perdió ante Balaguer en unas elecciones muy cerradas, marcada por fuertes irregularidades y fraude. Peña convocó a huelga general, que fue apoyada ampliamente por sus seguidores. La crisis postelectoral y las presiones internacionales obligaron a la negociación de una salida política. Con la partición de los principales partidos del país, la Iglesia Católica y sectores representativos de la sociedad, agobiado por las presiones, Balaguer propuso la firma de un pacto el cual se convertiría en el Pacto de la Democracia, en el que planteó la reducción de su mandato a 2 años para luego entregarlo a su más cercano contendor. Esa propuesta fue rechazada por el líder Peña Gómez. Ante esa situación, Balaguer aceptó reducir su periodo de 18 meses y cedió a la celebración de elecciones presidenciales el 16 de noviembre del año 1995. El acuerdo firmado finalmente en el Palacio Nacional el 10 de agosto de 1994 establecía la convocación a la Asamblea Nacional a fin de reforzar la Constitución para establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo de 1996, y no en noviembre de 1995 como se había acordado, con lo cual se separaban de las elecciones municipales y congresuales, que serían en mayo de 1998. Prohibir la reelección en 2 periodos consecutivos y establecer la doble vuelta si ningún candidato obtenía el 50% más 1 de los votos. Porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer. Temía a un engaño del doctor Balaguer. Y ella me dijo: doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. En las elecciones de 1996, el PRD llevó a Peña Gómez como candidato. El Partido Revolucionario Social Cristiano llevó a Jacinto Peinado
y el PLD a Leonel Fernández. La campaña fue aguerrida en contra del líder del PRD. Cuestionaban su nacionalidad, lo acusaban de tener origen haitiano y de estar vinculado al narcotráfico. Esa campaña fue calificada por el propio Peña Gómez de sucia y racista. El PRD y aliados obtuvo 1.270.000 votos para el 47%. El PLD y aliados avanzaron en 1.076.872 sufragios para un 38%, mientras que el Reformista y aliados 420.560 votos para un 14.9%. La obtención en la primera vuelta llegó a un 20%. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos alcanzó el 50+1 de los votos, siendo el PRD y el PLD los partidos con la mayoría de votos. Si quiere conocer más sobre la vida de este gran líder dominicano, no te pierdas la segunda parte. Somos Grandes Dominicanos.